7:36 de la mañana de hoy, miércoles 30 de agosto, y nos acompaña en el estudio la buena amiga Griselda Reyes. ¿Cómo estás, Griselda? Hola, Giovanna, qué placer estar aquí. Bueno, yo feliz siempre de estar aquí compartiendo este espacio contigo, con tu gente. Griselda es activista político, es activista social. Trabaja arduamente. Yo no sé dónde sacas tu tiempo, la verdad. Ay, sí, a veces digo, Dios mío, pero ¿qué he hecho con mi vida? Pero no, yo amo lo que hago y me apasiona. Y uno siempre encuentra en lo que hace. Cuando lo haces con amor, siempre consigues detalles que te hacen feliz. Y no se siente pesado. No. Cuando lo estás disfrutando, no sientes esa carga, ¿sabes? No, es así. No lo ves como un trabajo. Yo creo que ese es el secreto, Giovanna. Sí, hacer las cosas con amor, con pasión, con transparencia. Hacer lo que te produzca placer, además. Sí. Griselda, ¿cómo ves el país? Ahora tenemos un nuevo CNE. ¿Cambia en algo la situación? No, no cambia en nada. Realmente tenemos un CNE acostumbrado, nombrado con acuerdos, pero más con esos acuerdos políticos que no incluyen el sentir de la sociedad venezolana, que no incluye ese sentir del electorado. Entonces, mi invitación, Giovanna, una vez más, y siempre lo he hecho saber durante lo largo del tiempo, es que la gente no se puede dejar llevar por los nombres y por las caras. Nosotros tenemos que exigir como ciudadanos que se cumplan las normativas que establecen los reglamentos de la ley del poder electoral para que el CNE nos dé la cara y podamos ir a unas elecciones transparentes con toda la confianza que necesitamos los venezolanos, porque nunca vamos a tener a las figuras que queremos ver allí, porque además tú pensar es uno, el mío es otro, el que nos acompaña acá es otro, y nunca vamos a llegar a un acuerdo, y cuesta mucho en Venezuela llegar a esa unidad de pensamiento. Así que yo creo que el momento es aprovechar de este CNE, de estas caras, y sobre todo, Giovanna, algo que yo creo que hay que recalcar es que debemos exigirles a los líderes políticos, a los representantes del gobierno, que por favor dejen que el CNE actúe, que sean ellos los que den la normativa, que no salgan adelante, porque no es responsabilidad de ninguna de las figuras políticas hablar por el CNE. Pero es que fíjate lo que pasa, Griselda. Según las leyes en Venezuela, los rectores del Consejo Nacional Electoral no deberían ser militantes en lo absoluto de partidos políticos. Correcto. Nosotros hemos tenido rectores en el Consejo Nacional Electoral que renuncian a su militancia en el partido justo el mismo día que se están inscribiendo o se están postulando para el cargo y después resultan electos. Tenemos en el caso de ahora un presidente del Consejo Nacional Electoral que viene de ejercer una función como Contralor General de la República con una militancia activa y muy estrecha en el partido de gobierno. Entonces, ese tipo de cosas se contradicen de alguna manera con ese llamado a votar. Sí. Porque yo también creo que el voto es el mecanismo. El voto es la vía en los países civilizados para dirimir las diferencias políticas. Pero oye, también tiene que haber una motivación para votar en cuanto a oferta de candidatos que pareciera que no las vemos, y en cuanto a, digamos, transparencia, pulcritud en el órgano rector del proceso electoral. Bueno, Giovanna, fíjate que en tus análisis incluso los tengo presentes cuando tú hablas de que hay un proyecto de gobierno, y siempre lo hemos hablado, o sea, que hay un proyecto de gobierno instaurado. Cuando tú estás en el poder y tienes tantas amenazas encima y tu cabeza tiene precio, tú tienes que valerte de todas las herramientas que tienes a disposición para mantener ese poder. Claro. Lo que quiere decir que nunca el partido de gobierno va a bajar o va a flaquear en dejarnos los espacios a nosotros. Claro. Cuando digo a nosotros, los que pensamos diferente. Si los puede tener, ¿por qué los va a ceder? Totalmente. Entonces creo que en la colectividad, la ciudadanía venezolana tiene que entender que ellos no nos van a dar los espacios, nosotros los tenemos que ganar. Por eso yo hablo y le hablo a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones civiles, a las ONG, a los organizados, que debemos impulsar el voto, que debemos salir a la calle e impulsar el voto y olvidarnos de los señalamientos, porque señalando al CNE, a la figura, imagínate, un militar dentro del CNE, Giovanna. Sí. ¿Ah? O sea, los militares están para estar en sus destacamentos, para cuidar la soberanía del país. Nuestra Constitución establece otro ordenamiento jurídico en este caso. Qué difícil ver este panorama, pero si nosotros nos ponemos en esto, vamos a seguir cayendo en el juego que es el que busca el gobierno, desestimar el voto, no es confiable, no vas a ganar, ya nos dan por perdidos, y no es así porque somos la mayoría. Ahora, si vamos al otro plano, ¿dónde está el candidato que mueva la fibra electoral? Eso te iba a comentar, porque no toda la responsabilidad recae sobre el sector gubernamental. No. El sector opositor también ha dado un espectáculo en los últimos meses tremendo, ¿no? Sí. Fíjate que ahora es que se están reuniendo para ver un orden, una suerte de orden de sucesión frente a las inhabilitaciones. Y uno dice, o sea,
¿hasta cuándo vamos a seguir con las fantasías en este país? Las inhabilitaciones son un hecho, están ahí, son ilegales, no nos gustan, estoy de acuerdo, pero ¿qué vas a hacer? Ahí están. Hay muchas otras cosas en este país que no nos gustan, que son contra la Constitución, son inconstitucionales, pero están ahí, se han hecho. Es así. ¿Cómo te vas a inscribir si estás inhabilitado? Así Tú es. puedes tener todo el pueblo atrás, pero ¿cómo te vas a inscribir? Y siguen con la fantasía entonces de provocar cambios por otras vías que no son Que precisamente... solo nos atrasan más y que nos hacen perder el camino que se ha logrado. Así es. Avanzar mínimo, pero se ha logrado, Giovanna. Yo creo que la presión internacional y los acuerdos que se están haciendo internos en el país, externos, han ayudado. O sea, el año pasado tuvimos un poquito de respiro económico. Este año, wow, nos dejaron sin cabeza. Este año ha sido terrible. Mira, mis amigos comerciantes, industriales, los empresarios, solo abren la Santa María para pagar impuestos, para pagar... Bueno, lo han nómina, dicho que no los haya gremios, lo ha ahorro. dicho Fede Cámaras, lo ha dicho Sí. con Industria, lo ha dicho con Secomercio, lo han dicho los gremios, todos. Estamos ¿no? asfixiados, a nivel nacional estamos asfixiados. Entonces, si los que estamos en la cabeza de una empresa estamos asfixiados, ¿cómo está el ama de casa? ¿Cómo Sí, está el señor que no tiene empleo? ¿Cómo está el abuelo o la jubilado. abuela? Eso, que no tiene ni siquiera para pagar el condominio donde pensionado, vive. Nada. exactamente. Giovanna, y en esa gente es la que hay que pensar. En esa gente es la que hay que exigirle a los políticos que ya dejen los egos, el partidismo y que tienen que pensar en el país. El problema es que tenemos 23 años pensando individualmente, Giovanna. Totalmente. ¿Qué me gano? ¿Qué me queda? ¿A quién pongo en mi gente? ¿Cómo muevo mi pieza? Tengo que mantener el poder para negociar, para cuando se vaya a la mesa yo tener poder político. A eso es lo que se juega. Así Y esa es. es una realidad que no le gusta escuchar a nadie. Y por eso uno se vuelve una amenaza y eres apartado del sector político. Pero no importa porque la sociedad avanza, los países avanzan, la tecnología avanza y en algún momento aquí la gente va a reaccionar y va a exigir como tiene que exigir. Tú sabes que te estoy escuchando hablar y estoy recordando que ayer estuvo ahí sentado en esa misma silla donde estás tú hoy, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, sí. ¿no? Y él decía con mucha preocupación que él ve que hay como una suerte de repliegue de la juventud Claro. en la actividad política en el país. Él dice, no estamos viendo el protagonismo que vimos, por ejemplo, en el año 2007 o en el año 2014. Estoy de acuerdo. Y están volviendo a posicionarse los antiguos liderazgos, muchos de los que inclusive existían antes que llegara la Revolución Bolivariana a Venezuela. Muchos de los que generaron el ambiente para que la Revolución Bolivariana pudiera llegar son los que están teniendo protagonismo en estos momentos en el país. ¿Coincides con esa percepción? Sí, yo tengo mucho acercamiento con jóvenes en el interior del país y de verdad me quedo impresionada cuando tenemos videollamadas que conversamos vamos a estimular aquí este grupo de jóvenes en la universidad. Mira, Griselda, necesitamos mover, viajar, hablar con los muchachos, no quieren participar, pero es que no quieren participar porque nunca se les ha respetado, Giovanna, porque siempre se les toman el proceso electoral, se sacan a la calle a recorrer calles, casas, caseríos, a veredas y después no existen los jóvenes, después simplemente los desechan. No se ha formado la parte política en los jóvenes, se perdió esa formación, ese entendimiento y yo creo que el joven ya está cansado de ser usado, como muchos de los venezolanos. Y que también muchos jóvenes ya no son tan jóvenes, porque muchos que comenzaron en la política a los 24 o 25 años ya están cerca de los 50 años de edad. Correcto. Entonces ya pasaron esa etapa, el país no ha cambiado y ellos ya dejaron de ser jóvenes y no le han abierto espacio a otros. Agota. Estamos en un país que agota constantemente porque desde que te levantas no tienes luz, no tienes agua y cuando sales no hay transporte, las vías están en terrible estado, llegas a la oficina y entonces tienes a los fiscales esperándote porque tienes auditoría, seguimiento. Es un país que no estamos produciendo, es un país que tú necesitas decirle a la gente, abre tu Santa María, yo te apoyo, vamos a trabajar, vamos a producir. No, esto es todo lo contrario. Y tú lo estás viviendo como empresaria, ¿no? Constantemente. Nosotros no salimos de una inspección, de una revisión, de una auditoría. O sea, es como que si estuviéramos del otro lado de la acera. No entendemos. Pero es la realidad que está pasando en el país. Quizás porque está del otro lado de la acera política. Podría ser. Porque no se está pensando en el crecimiento del país, sino se está pensando siempre en el debate político, en la pugna política. Sí, y eso es uno de los peores males. Y una de las cosas que también ha apartado a la gente de hacer política, Giovanna, porque aquí hay gente muy valiosa en este país que no me canso de decirlo, gente que yo de verdad admiro, pero que simplemente no quiere ponerse en riesgo, porque salir a poner su nombre o salir a discutir en un debate o a dar un análisis político, ya van a ir por su empresa, ya van a ir por las personas que están a su lado, empiezan a recibir amenazas por llamadas que no desconocidas y la gente, o sea, tienes tanto cansancio, además le vas a asumir la cuota de miedo o de angustia que te puede generar eso, la gente se echa hacia atrás. Y por supuesto que eso está muy bien planificado, porque eso es lo que han buscado. Bueno, es parte de una estrategia de convertirnos a todos en sobrevivientes, no solo por lo parte hemos del
hablaba en gobierno, muchas no solo por oportunidades, parte claro. del sector del chavismo, sino también de este lado hay gente que le interesa mantenerse en el poder porque tiene muy buenas relaciones y cuando siente que hay un obstáculo lo tienen que quitar. Hay una propuesta que está rondando en el ambiente de que independientemente de quién gane las elecciones presidenciales del próximo año 2024, porque tienen que ser el próximo año 2024, a pesar de que hay quien dice que puede ser este año, no hay ya tiempo para montar unas elecciones presidenciales para este año. Independientemente de quién gane, establecer un gobierno de unidad nacional. Sí. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú lo ves factible? ¿Tú crees que eso realmente pueda darse? Mira, cómo se ha comportado la élite política en este país lo pongo en duda. Sin embargo, yo siempre apuesto a que la gente tiene que cambiar y madurar políticamente. Este país no es gobernable si no hay una unidad amplia. Si aquí no hay reconocimiento de todos los factores, y cuando digo todos los factores es chavismo, oposición, es independiente, no vamos a poder gobernar, porque el país está ingobernable, lo vuelvo a decir. O sea, es un país que está quebrado, un país que tiene deudas, un país que está sumergido en un caos social, económico, político, los servicios básicos están en el peor de sus momentos, la educación, Giovanna, o sea, nuestros maestros, nuestros educadores están abandonados, los niños no saben leer, no saben la tabla de multiplicar, o sea, es un país que está sumergido en una crisis, donde tú necesitas de los mejores talentos en cada eje, en cada área, para poder sacar adelante el país, y para poderlo sacar en vía rápida, porque no sé si te has fijado, pero están volviendo los secuestros, los robos en las autopistas, te arrebatan el celular. Están volviendo, entonces, lamentablemente. Wow, no tenemos fuerzas para afrontar todo esto, señores, gobernantes, o sea, ¿qué pasa? Un poco de humanidad, porque de verdad es un poco de humanidad, Giovanna. Y sobre las sanciones, ¿qué piensas? Hoy estábamos revisando en la prensa extranjera que supuestamente ya hay un proyecto en Estados Unidos que ya está redactado de cómo ir levantando progresivamente las sanciones en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Mira, yo siempre he hablado en mi punto de vista, Griselda Reyes, para mí las sanciones no están bien, porque en definitiva las sanciones han golpeado mucho a los venezolanos de a pie. O sea, aquí el que está en el poder agarra su avión privado, lo vuelvo a decir, agarra su yate, viaja, disfruta, compra, utiliza gente. Ellos no están pasando trabajo. Trabajo está pasando la mamá que no tiene que darle de comer a sus hijos. Trabajo está pasando la gente que no tiene para pagar el pasaje y que todos los días va a agarrar el autobús, la camionetica y le suben el pasaje porque la tasa del dólar sube. Y resulta que hay gente en este país, el gran porcentaje que sale con su pasaje medido para toda la quincena. Sí. Entonces, qué difícil ves a la gente caminando por las autopistas, por las carreteras, porque no tienen para regresar a su casa, Hay Giovanna. Instituciones donde inclusive se ha llegado a acuerdos con los trabajadores de que no van a trabajar los 5 días hábiles de la semana, sino van 3, por ejemplo. Dime qué país es productivo. Y se van alternando, se van turnando los grupos de trabajadores porque no tienen cómo abordar el pago del pasaje para cumplir con los 5 días de trabajo. Y así un país sale adelante, así un país puede construir. ¿Cómo activas la Somos producción una colcha nacional? de retazo, ¿no? En Venezuela en estos momentos. Porque bueno, se te dañó un equipo, lo pones para un lado, ya no se puede. Se te dañó en la casa la lavadora, la tiras para un lado y lavas a mano. Y así estamos remendando la vida del venezolano. Y no puede ser, Giovanna. O sea, no puede ser que un país con tanto potencial, con tanto conocimiento, estemos en donde estamos ubicados. Es penoso, muy penoso y muy doloroso. Sin embargo, queremos estar al lado de las economías emergentes. Pedimos ingresar a los BRICS, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que una vez que las sanciones sean relajadas o que se estudien las sanciones, aquí hay que exigir que ese dinero, por supuesto, se invirtió en el país, pero aquí es importante que los bancos puedan entrar en las mesas de dinero, que los bancos puedan trabajar el encaje legal. Los venezolanos necesitamos la tarjeta de crédito, necesitamos... ¿Tú tienes tarjeta de crédito, Griselda? No tengo tarjeta de crédito a este país. ¿Cuánto te pueden dar una tarjeta de crédito? Pero yo pude comprar mis empresas, mi casa, mis carros con créditos, con créditos bancarios. Como lo hicimos todos. Nuestros hijos se gradúan y no pueden ni siquiera adquirir un carrito para ir a la universidad porque no hay opciones. Así es. Bueno, la gente dirá, ni si pensar en una vivienda. Sí, y la gente dirá, bueno, Griselda, pero si hay créditos, ¿con qué voy a pagar? Bueno, cuando hay créditos, hay producción nacional, cuando ganamos buenos sueldos y salarios, cuando hay buenos honorarios profesionales, la gente tiene la capacidad de ahorrar, invertir y crecer con su patrimonio. Y eso tiene que ir así, de la mano. No es que van a venir los créditos y nosotros vamos a seguir ganando las 2 lochas que ganamos. No, eso no va a ser así. ¿Rescatarías algo de estos años de revolución? Si tuvieras la oportunidad de decir, bueno, yo rescato tal cosa.
Hay programas de la revolución buenos, pero que no funcionan. Yo rescataría algunos programas importantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Yo rescataría el programa de la educación, o sea, irnos a los colegios, poder llevar los alimentos al colegio, el desayuno a los niños. Pero eso venía de antes. Y venía de antes, pero lo habían dejado hasta cierto momento. Yo no daría bonos, yo pondría a la gente a ganar buenos salarios, tendría en las comunidades rurales fuentes de apoyo en las zonas para que la gente pueda sembrar, la gente pueda tener su vaquita, sacar su leche, hacer su queso, le pondría las opciones para que la gente pueda vender su leche, su queso y que no tengan que pasar tanto trabajo. O sea, el tema del gasoil, la gasolina, hay tanto por hacer, Johanna, en este país. Gran parte del país invertiría en empresas mixtas, pero en otras empresas yo las dejaría estatales. O sea, no podría privatizarse 100%. ¿La privatización de PDVSA, qué piensas de eso? En la privatización de PDVSA no estoy de acuerdo, pero sí, por ejemplo, PDVSA tiene muchos derivados que podrían privatizarse, pero directamente PDVSA no. Pero yo sí creo en la empresa mixta y me parece que es la mejor opción para poder sacar el país hacia adelante. Capital extranjero, seguridad jurídica y personal, y sobre todo que cuando tú tienes capital extranjero tienes auditorías de procesos, implementaciones de procesos, seguimientos de procesos, que es lo que necesita el país. O sea que tú ves que el problema es más económico, entonces. Por supuesto, es un problema. Cuando tú tienes dinero... ¿Y la política económica no la están definiendo los políticos? Yo no la siento. La siento alejada. Yo creo que aquí hay cosas importantes que hacer y la primera es establecer seguridad jurídica y personal para que la gente pueda traer capitales al país. La segunda es pasar a grandes empresas como los servicios básicos, empresas mixtas. Y lo tercero es meterte de lleno con el aparato productivo del país, pero de lleno, y tiene que ser sectorizado, que hay 5 estados que son los principales para la producción de nuestros alimentos, pues esos son los estados que hay que empezar a desarrollar. Y paso a paso tú vas generando, porque cuando tú empiezas a activar un estado, por ejemplo Portuguesa, que empiezas a activar Portuguesa, la gente no va a querer salir de Portuguesa porque va a tener capacidad de invertir, de sembrar, de comer, de cosechar, de tener buena vida. La gente no se va de donde está bien. Correcto. Y eso es lo que hay que buscar, que la región capital pueda desahogar un poco, pero al final del día, con el éxodo que hemos tenido, todo el país está vacío. Pues tú sales a la calle y no hay carros, pues la gente los tiene accidentados en su casa. ¿Me explico? Pero cuando tú empiezas a generar actividad nacional, la cosa empieza a centrarse y baja por supuesto el nivel delictivo, porque la gente empieza a salir a la calle a robar y a matraquear porque no tiene que comer, Giovanna. Bueno, y no se justifica. Es una manera de justifica, ojo. También pero si lo hacen porque hay una gran impunidad. Por supuesto, aquí, va todo en la mano. Irse hacia la vía delincuencial no genera mucho costo, pues. No genera mucho costo, pero hay gente en las zonas despobladas que están viendo graves consecuencias y que se mueren de hambre, y es una realidad. Bueno, en las zonas despobladas no, también aquí en la en la capital, yo he visitado hogares donde la persona está postrada en la cama 3 meses sin medicamentos y sus familiares desesperados porque no hayan qué hacer con ese familiar allí en cama. Es así. Es difícil, y sobre todo en estos espacios que uno se pone a hablar de los problemas del ser humano y del venezolano y no te da el tiempo. Pero la realidad es que sí hay un sentido. Y es muy deprimente. Es muy deprimente. Porque por lo menos en mi caso uno se siente tan impotente para tratar de ayudar a solventar los problemas de los demás. ¿Tiene Griselda Reyes aspiraciones políticas en estos momentos en Venezuela? No, más que aportar de mi conocimiento, que si puedo estar en una mesa y poder aportar de mis proyectos que tengo, chévere, pero en este momento no, Giovanna. Siento ¿Te has retirado un poco de la política? Sí, porque me he visto muy afectada, y lo tengo que decir, económicamente, emocionalmente, físicamente. Tuve una pérdida importante hace 2 años y creo que el país no está preparado para que personas como nosotras podamos direccionar hacia en algún momento la política. El país todavía necesita educarse, formarse, madurar con el tema de la mujer. La pelea del sectarismo de los partidos no permiten que una persona como yo entre. Entonces la realidad es que llegará el momento, y creo que llegará cuando me toque. Pero no pierdes la esperanza. No, para nada, eso no me aparta de la política. ¿De dónde viene esa pasión tuya por la política? Imagínate, es que mis raíces son del Táchira y mi familia era de Pregonero. Entonces te puedes imaginar que si vamos a la historia, Pregonero tiene una parte importante de gente en la política.
yo creo que viene de ahí, porque en mi familia no hay políticos. No hay políticos, pero mis abuelos me enseñaron mucho a preocuparme por el vecino, a preocuparme por el humano, a ser buena persona, a tener valores, principios y ética. Por esos mismos valores, principios y ética no me han dejado ser diputado ni me han dejado ser alcalde. Entonces ahí, cuando he puesto una balanza, ¿sería yo capaz de cuartear mis principios y valores? No, Giovanna, no. Entonces prefiero quedarme donde estoy. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Era Griselda Reyes. Griselda, tus redes, porque sé que estás muy activa, escribes mucho, ¿no? Sí, tengo mis artículos, opinión. La gente me escribe muchísimo de todos los estados. Me dice, Griselda, ¿cómo haces? Bueno, me escriben de Zulia, de Falcón, de Táchira, de Mérida, de Chile, de Ecuador. O sea, de verdad que agradecida con la gente que siempre está pendiente de lo que hago y digo. Griselda, www.griseldareyes, griseldareyes.com. Y mis redes sociales, @griseldareyesq. Muchísimas gracias. Estás en X, lo que era Twitter, sí, y en Instagram. Exacto, con Griselda Reyes Q me pueden ubicar. Ok, 1.000.000 de gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, a gracias. Esta conversación la pudieron disfrutar completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Adulto Joven TV, pero también va a quedar allí. O sea, si usted quiere volver a escuchar la conversación, si usted quiere analizar el lenguaje corporal de nuestra invitada Griselda Reyes, ahí tiene la oportunidad. Adulto Joven TV en YouTube. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más.